Bueno, vamos a empezar aquí con la sesión del día de hoy y vamos a seguir con composición de funciones, que ya es el último día que vamos a hablar de esto, pero ahora en aplicación. Ok, ahora tenemos tres problemas donde vamos a aplicarlo. El primero me dice, en geometría, eh, un cimiento cuadrado de concreto se prepara como una base para un tanque cilíndrico. Aquí está la figura. Escribe el radio del tanque como función de la longitud de los lados. Bueno, sabemos que la longitud de los lados debe ser igual o es igual a x. ¿Ok? Es igual a x. Entonces sabemos que el diámetro es igual, o en este caso va a ser igual a la longitud del lado, o sea, a x. Eso es lo que sabemos. Entonces el diámetro va a estar en función del lado, en este caso. Bueno, el radio sabemos que es igual a dos veces, no, perdón, el diámetro es igual a dos veces radio. Ok, entonces esto de aquí, este diámetro está en función del radio. ¿Por qué en función? Si se mueve el radio, se mueve el diámetro. Si yo despejo el radio, por ejemplo, que queda así, es igual a diámetro sobre 2. Este radio va a estar en función del diámetro. ¿Sale? Si yo únicamente despejé R. Ahora me dice R en función de los lados. Yo sé que D vale esto en función de los lados. Entonces R en función ahora de los lados va a ser, en vez de diámetro yo voy a poner X entre 2. Y este va a ser mi inciso A. ¿Ok? Bueno, el inciso B es prácticamente la fórmula, porque dice, escribe el área de la base circular como función del radio. El área de la base circular ya está en función del radio, porque sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, o sea, está en función del radio. ¿Ok? Nosotros también lo podemos escribir de la siguiente manera. Este sería el inciso B. Entonces, el área en función del radio, cómo se mueve el radio. Pero yo sé que el radio representa esto de aquí y esto va a ser C. Entonces el área en función del radio va a ser igual a pi en función del radio, perdón, pero el radio está en función de en X. Entonces va a ser pi por radio, el radio vale X entre 2 al cuadrado. Entonces el área va a quedar en función del lado y me va a quedar exactamente igual. Sale únicamente sustituir fórmulas. Encontré el diámetro en función de los lados. Esta fórmula da del diámetro. El diámetro es 2 veces el radio. Si yo despejo el radio me queda en función del diámetro, pero yo sé que el diámetro lo puedo escribir en función de sus lados. Y aquí está. Ahora el área está en función de su radio, pero yo sé que el radio está en función de sus lados, entonces me queda de esta manera y es la respuesta. ¿Y qué interpreta? Bueno, aquí el área va a crecer o va a disminuir dependiendo del tamaño de sus lados. Ya no va a intervenir lo que es ni el radio ni el diámetro, sino va a ser únicamente el tamaño de sus lados. El número 2 tiene varios incisos. Ok, me dice un termostato controlado electrónicamente en una casa está programado para bajar la temperatura en forma automática. Durante la noche la temperatura está dada por T en la casa en grados Fahrenheit. Está dada en términos de tiempo, o sea, está en términos de tiempo. El tiempo en horas, el reloj de 24 horas, ¿ok? X va a ser tiempo, Y va a ser temperatura. Ahora, vamos nosotros a contestar las siguientes preguntas.
el inciso A me dice, explique por qué t es función del tiempo. Bueno, vamos a explicar por qué t es en función del tiempo. Porque la temperatura, la respuesta es porque la temperatura t va a variar conforme pase el tiempo. ¿Ok? La temperatura va a variar conforme pase el tiempo y a cada tiempo corresponde una temperatura. ¿Sale? A cada tiempo corresponde una y solo una temperatura. Por eso la temperatura es en función del tiempo. B. Calcule la temperatura cuando el tiempo es 4 y cuando el tiempo es 15. Aquí yo no tengo 4, pero lo puedo simular más o menos por ahí. Y queda que es 60. Cuando el tiempo es 4, en la gráfica me dice aproximadamente que queda como 60 grados Fahrenheit. Y cuando el tiempo es 15, voy a ver, veo que queda acá arriba aproximadamente 72 grados. Ok, viendo únicamente la gráfica. En inciso C me dice, el termostato se reprograma para producir una temperatura H, una nueva temperatura para la cual HT es igual, aquí está, T de temperatura, que es T-1. ¿Cómo es que esto cambia la temperatura? Bueno, en este caso, todos los cambios, ¿se acuerdan? Si yo hago aquí mi gráfica, por ejemplo, esta es mi temperatura, este es mi tiempo, esta es mi temperatura. ¿Se acuerdan las funciones cuando está algo adentro? ¿Qué pasa con la gráfica cuando yo lo tengo adentro y está un signo negativo? La gráfica se mueve en forma lateral hacia la derecha. Entonces aquí va a ser TT. Si yo hago esto, entonces la temperatura se va a mover más acá. El punto se va a recorrer un punto para acá, una distancia, una unidad. Y todos los cambios de temperatura conforme a la original, que aquí está la original, ¿vale? Va a entrar una hora después. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se recorrió hacia la derecha una unidad. Aquí es la aplicación de ese tema. Y el D me dice, el termostato se reprograma para producir una temperatura H, para la cual H es esto. Ok, esto está de la siguiente manera. Cuando yo tengo X, pero se mueve, esto se mueve en forma vertical, ya sea para arriba o para abajo. En este caso se va a mover para abajo. ¿Qué pasa con la temperatura? Si se mueve para abajo, el punto no se movió en forma lateral, sino se movió en forma vertical. Quiere decir que la temperatura disminuyó 1 grado. O sea, voy a ponerlo aquí. Disminuye 1 grado conforme pasa el tiempo. Sale, va disminuyendo. Aquí está el otro punto, aquí está el otro punto, y así va a ir disminuyendo la temperatura. Esto es lo que quiere decir. Y escribe una gráfica de funciones por partes que represente la gráfica. Bueno, eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Esta es una gráfica de funciones por partes, como escalonada, si la vimos, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos aquí el 60, ¿dónde está? El 60 va a ser del intervalo de 0 a 6. Entonces va a ser 0 mayor o igual al tiempo, porque estamos viendo en tiempo, mayor o igual a 6. Ahora, esta función de aquí, de cambio, sale, yo se las voy a dar. Esta función de cambio es 12t menos 12. Sale. Y este 6 menor que t menor que 7. Sale, es una función diagonal. Ustedes tienen 2 puntos, pueden sacar esta función muy fácil. Tienen 2 puntos que es 6,60 y tienen otro punto que es 7,72, ¿no?
Sí, 7,72 supongamos. Hacen punto punto y encuentren la ecuación de la recta. En este caso de esta recta tiene que salir lo mismo. Ok. Tenemos otro intervalo que es esta línea recta que está aquí. Esta línea recta es 72. ¿De dónde a dónde va a ser? Desde 7 hasta 20. Entonces va a ser 7 mayor o igual que tiempo, mayor o igual que 20. O sea, el 72 va a permanecer desde el tiempo 7 hasta el tiempo 20. Y sacamos esta ecuación de aquí, igual con este punto. ¿Qué coordenadas va a ser? Coordenadas 20,72 y la otra coordenada, la de aquí, va a ser 21,60. Si yo saco la función de esto, me queda como menos 12 t más 312. ¿Ok? Y esto me queda como 20 menor que t menor que 21. ¿Ok? Y por último, esta línea recta me queda como de 21, no, de 60, perdón, va a ser 60. Este valor va a ser 60. Y va a estar desde el 21 mayor y menor o igual que tiempo, menor o igual que 24. Y todos estos son los intervalos a ocupar. ¿Ok? Nos vemos en la pregunta y respuestas de esto, chicos.